El millonario se quedó helado cuando la mesera miró la foto de su hijo, muerto, y susurró: Él sigue vivo. Y lo que descubrió después hizo que sus manos, antes firmes como el acero, comenzaran a temblar de verdad. ¿Cuál será la verdad sobre el hijo perdido del millonario? ¿Y por qué la mesera estaba tan segura de su afirmación? Acompáñenos hasta el final de esta historia para descubrirlo. Y no olvide dejar su predicción en los comentarios antes de que comience el relato. Lucía, escúchame bien. El salón VIP. Uno no es un lugar para cometer errores. Hoy es el aniversario luctuoso del hijo del jefe. Si derramas una sola gota de agua o colocas un tenedor torcido, no habrá un solo restaurante en esta ciudad que se atreva a contratarte de nuevo. El grito del chef Pedro resonó en la sofocante cocina del restaurante El Legado, pero esta vez se esforzó por mantener un tono grave y cortante, como una cuchilla abriéndose paso entre el vapor. Lucía, la joven mesera de medio tiempo, con su uniforme holgado y sus zapatos viejos y gastados, tragó saliva. Con las manos abrazando la bandeja de plata que contenía la botella de vino Petrus 1982, asintió. Yo tendré cuidado, chef. La puerta se abrió y el ruido de sartenes y el olor a aceite quemado dieron paso de inmediato a un pasillo alfombrado de terciopelo rojo, silencioso, frío y costoso. El salón VIP, uno estaba iluminado por una luz blanca y gélida. Sobre la larga mesa cubierta con un mantel inmaculado, solo había 3 personas. Sentado a la cabecera estaba Alejandro Duarte, de 60 años. Su rostro apuesto aún conservaba la firmeza de quien ha dirigido un imperio culinario, pero sus ojos eran tan oscuros como un pozo sin fondo. Estaba sentado con la espalda recta, mirando fijamente el reloj de bolsillo de oro colocado frente a él, el único recuerdo que le quedaba de su hijo. A su derecha, Camila, su segunda esposa, jugueteaba con su teléfono y sorbía su vino con aburrimiento. Detrás de ellos estaba Fermín, el gerente del restaurante, con sus ojos estrechos y siempre al acecho. Lucía se acercó. Su respiración se mezclaba con el pesado tic-tac del reloj. «Señor», dijo en voz baja, temblorosa, comenzando a servir el vino. Alejandro no respondió. Ni siquiera la miró. Su silencio era como una pared de hielo que cubría la habitación. Camila habló con un tono monótono, pero con una afilada cuchilla escondida detrás de la cortesía. «Oye, niña, ¿te lavaste las manos antes de entrar aquí? ¿Por qué huelo a mercado de pescado?» Lucía se quedó paralizada. Sus manos temblaron. Un chorro de vino tinto se deslizó por el borde de la copa, cayendo sobre la mesa blanca, salpicando unas gotas en la manga del traje de Alejandro. Una gota. 2 gotas. El color rojo se extendió como una herida en la nieve. Nadie dijo nada. Fermín rasgó el silencio con un grito siseante. «¡Idiota! ¿Qué has hecho?» Alejandro sacó lentamente un pañuelo de seda y limpió la mancha de vino de su manga. Levantó el reloj, revisándolo meticulosamente para ver si estaba sucio. Cada movimiento era lento y aterradoramente frío. «Fermín», dijo, su voz tan uniforme como una cuchilla cortando un bloque de hielo. «Deshazte de ella». «Sí, jefe». Fermín agarró con fuerza el brazo de Lucía y tiró de ella. «Yo... Lo siento, no fue mi intención», sollozó ella, agachándose para recoger la tapa de la botella que se había caído. Justo en ese momento, el reloj dio la hora. La cortina de terciopelo rojo al final de la habitación se recogió automáticamente. La luz se dirigió directamente a la pared de atrás, donde apareció un gran retrato de un niño de 10 años, con cabello rizado, sosteniendo un cucharón de madera y sonriendo radiantemente. Lucía levantó la cabeza, y su corazón se detuvo. Esos ojos, esa sonrisa, la forma en que el niño inclinaba la cabeza sosteniendo el cucharón,
Los recuerdos de 10 años atrás la inundaron. El orfanato Santa Rosa, el niño, el pequeño chef, con una marca rojiza con forma de mariposa en el cuello. Sus manos se aflojaron. ¡Crash! La bandeja de plata y la preciosa botella de vino cayeron al suelo, haciéndose añicos. Alejandro se dio la vuelta, frunciendo el ceño. «¿Todavía no te has ido?» Pero Lucía ya no escuchaba nada. Miró el cuadro y luego a él. Su mirada ya no era de miedo, sino de profunda compasión. «¿Usted está celebrando el novenario por él?» Su voz era temblorosa, pero clara. Alejandro frunció el ceño, respondiendo con frialdad. «No menciones a mi hijo con esa boca sucia». Lucía respiró hondo, señalando el cuadro, con lágrimas en los ojos. «Pero se equivoca. Este niño nunca murió». Camila se sobresaltó, dejando caer su copa de agua. Fermín abrió los ojos. Alejandro se levantó de golpe. «¿Te atreves a blasfemar contra un difunto?» «Seguridad». «No estoy blasfemando», interrumpió Lucía, su voz urgente, ahogada por las lágrimas. «Crecí con él en el orfanato Santa Rosa. Él sigue vivo. Sigue cocinando todos los días». «¡Cállate!», gritó Alejandro, su ira reprimida estallando. «Se ahogó hace 10 años. No insultes su alma». Lucía negó con la cabeza, suplicante. «No me cree. Entonces, recuerda que era alérgico a la langosta. Cada vez que la comía, su garganta se llenaba de sarpullido, formando la figura de una mariposa». Se detuvo, apretando los puños. «Le puse medicamento durante 3 noches, cuando tuvo fiebre y lloraba llamando a papá». La habitación quedó en silencio total. Camila estaba a punto de hablar, pero Alejandro levantó suavemente la mano. Su rostro de repente se puso pálido. «La figura de una mariposa», repitió, casi en un susurro. Sus ojos miraron fijamente a Lucía, ya no con desprecio, sino con un destello de desconcierto. Ese era un secreto que solo él y su difunta esposa conocían. Ningún archivo, ningún artículo periodístico lo había registrado jamás. Dio un paso adelante y luego se detuvo. Su razón le decía que la echara, que esto podría ser otro intento de aprovecharse de su dolor. Pero su corazón, la parte que había estado muerta durante 10 años, de repente le dio un vuelco. Se giró hacia Fermín. Su voz aún era grave y fría, pero diferente. «Sácala de aquí. Espérame en mi oficina». Los ojos de Fermín mostraron sorpresa. «Señor, ¿quiere decir...?» «Solo hazlo». Lucía lo miró atónita. Ya no había insultos ni confianza, solo la orden de un hombre que estaba dudando. Bajó la cabeza, permitiendo que Fermín la arrastrara, pero en el momento en que la puerta se cerró, Alejandro miró sutilmente el cuadro y sus ojos vacilaron por primera vez. La vela conmemorativa, en la mesa, tembló ligeramente, su luz parpadeante, iluminando su rostro. En esos ojos fríos había un pequeño y débil destello, pero era real, un destello de duda o de esperanza. Él mismo no podía distinguirlo. Alejandro mantuvo su compostura, pero en su mente resonaban las palabras «figura de mariposa». Por primera vez en 10 años, sintió que sus manos temblaban, no por ira, sino por el miedo de que, si la chica decía la verdad, el hijo que más amaba podría estar en algún lugar. Lentamente, sacó el pañuelo de seda del bolsillo de su saco, limpiando con calma la salpicadura de vino tinto en su mano. Su movimiento era tan sereno que causaba escalofríos. No miró a Camila, no miró a Fermín. Solo hizo un leve gesto con la barbilla hacia la puerta. Todos fuera, excepto ella. «Pero, Alejandro, ¿qué vas a hacer?», Camila intentó protestar. «¡Fuera!». Alejandro gruñó. Su mirada cortante hizo que su segunda esposa se tragara las palabras. Ella se fue refunfuñando, tirando de Fermín, el golpeteo de sus tacones resonando y luego
desapareciendo tras la pesada puerta de madera. En la habitación solo quedaban 2 personas, el magnate del restaurante y la mesera sucia. Alejandro se dirigió al pequeño bar en la esquina. Sirvió un vaso de agua. La mano que sostenía el vaso temblaba ligeramente, la única señal de su agitación interna. Lo bebió de un trago y luego se dio la vuelta para mirar a Lucía, que estaba acurrucada cerca del cuadro. «Niña», dijo, su voz grave y fría como el sonido de metal chocando. «¿Sabes cuántos años de cárcel se pagan por fraude y extorsión a la familia Duarte?» Lucía negó con la cabeza, sus grandes ojos aún llenos de lágrimas. «No quiero su dinero, solo quiero que sepa la verdad». Alejandro se burló, una sonrisa amarga. Se acercó, se sentó en el sillón frente a ella, cruzando los brazos sobre el pecho, la postura de un juez a punto de dictar sentencia. «¿La verdad? La verdad es que mi hijo murió hace 10 años. La policía encontró su gorra flotando en el río. La verdad es que esa marca... Es posible que la hayas escuchado de alguna parte, tal vez de antiguos sirvientes, o quizás leíste a escondidas el historial médico». «Nadie escribió un historial médico sobre esa marca», respondió Lucía, su voz pequeña, pero firme. «Porque no era una enfermedad. Él decía que era la huella de una mariposa que se había posado en su garganta para recordarle que no comiera cosas caras». Alejandro se detuvo. Esa frase ingenua, «la huella de la mariposa», así fue exactamente como él se lo había explicado a Miguel, de 5 años, para que el niño no se asustara cada vez que tenía una reacción alérgica. Se inclinó hacia adelante, mirando profundamente a los ojos de Lucía, tratando de encontrar una mentira. «Si viviste con él, dímelo. ¿Qué era lo que más odiaba?» Lucía no necesitó pensar. Odiaba la oscuridad y odiaba los truenos. Cada vez que llovía, se metía debajo de la cama, tapándose fuerte los oídos. Alejandro frunció el ceño. Esto era cierto, pero no lo suficientemente convincente. Muchos niños temen a los truenos. «No es suficiente», negó con la cabeza. Su voz se endureció. «Esas cosas son demasiado generales. Me has decepcionado. Sal de aquí antes de que llame a seguridad». Se puso de pie, dándole la espalda, indicando que la conversación había terminado. La esperanza que acababa de encenderse en él fue apagada por la razón. Prefería creer que su hijo estaba muerto a ser engañado una vez más. Lucía miró su espalda ancha pero solitaria. Sabía que estaba a punto de ser expulsada. No tenía pruebas, no tenía documentos. Solo le quedaba una cosa, un recuerdo sonoro. Respiró hondo y comenzó a tararear. No habló, sino que cantó. «La cebolla es redonda. Me hace llorar. No llores, mi niño, que tu papá está aquí. La sopa caliente en la mano. Ahuyenta la tormenta». La melodía sonó simple, un poco desafinada, resonando en la lujosa pero fría habitación. Era una canción terrible, con letras tontas, sin rima alguna. Alejandro, que caminaba hacia la puerta, se detuvo de golpe. Su mano, que estaba a punto de girar el pomo, se dejó caer. Todo su cuerpo se paralizó, como si un rayo lo hubiera alcanzado. Esa no era una canción de la radio. No era una canción folclórica. Era una canción que él mismo había inventado una tarde de tormenta hace 10 años, cuando padre e hijo se escondían en la cocina debido a un corte de luz. Miguel le tenía miedo a los truenos y gritaba. Alejandro lo había abrazado mientras picaba cebolla para hacer sopa, inventando esa canción para hacerlo reír. Solo estaban padre e hijo en esa cocina oscura. No había un tercero. Alejandro se dio la vuelta lentamente. El rostro frío y arrogante del magnate había desaparecido. En su lugar había un rostro distorsionado por la emoción. Sus labios temblaban, moviéndose sin emitir sonido. «Tú...» Su voz se quebró, ronca como si tuviera arena en la garganta.
¿Por qué sabes la canción de la cebolla? Lucía lo miró, con ojos suaves y compasivos. Porque el pequeño chef la cantaba todas las noches de lluvia. Decía que si la cantaba, su papá la oiría y vendría a buscarlo. Alejandro no pudo soportarlo más. Se tambaleó hacia adelante y lentamente cayó en el sillón. Se cubrió el rostro con ambas manos. Sollozos ahogados escaparon del pecho del hombre de 60 años. La pared de hielo que había construido a su alrededor durante una década se derrumbó por completo a causa de una canción tonta. «Está vivo», susurró Alejandro entre sus dedos, las lágrimas empapando sus manos que llevaban anillos de oro. «Dios mío, mi Miguel». Lucía se quedó quieta, sin atreverse a acercarse, solo permitiéndole llorar en silencio. Ella sabía que este hombre acababa de renacer. Un momento después, Alejandro levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero brillaban con una determinación nunca antes vista. Se secó las lágrimas, se puso de pie y se ajustó el saco. La dignidad había regresado, pero ya no con frialdad, sino llena de vida. Caminó rápidamente hacia su escritorio, levantó el teléfono interno y marcó una serie de números. «Ignacio», dijo, su voz era firme y decisiva. «Prepara el coche, ahora mismo. No preguntes por qué. Vamos al orfanato Santa Rosa». Colgó el teléfono y se giró hacia Lucía. «Vamos, niña, guíame. Llévame con mi hijo». Detrás de la gruesa puerta de madera, Camila estaba pegada a ella. No había escuchado las palabras claramente, pero sí había escuchado la canción y había escuchado el llanto de su esposo. El hermoso rostro de Camila se transformó, poniéndose blanco de miedo. Ella conocía esa canción. Una vez había escuchado a Alejandro cantarla en sueños cuando deliraba. Era un código de amor paternal en el que ella nunca podría inmiscuirse. Camila retrocedió, sacando su teléfono del bolso con manos temblorosas. Caminó rápidamente hacia el baño, llamando a Fermín. «Fermín». Su voz siseó, llena de veneno. El plan ha cambiado. Afuera, un rayo iluminó el cielo, seguido por el retumbar de un trueno que anunciaba una gran tormenta a punto de caer sobre la ciudad. La lluvia caía sobre la ciudad, como si el cielo también estuviera limpiando algo. En la carretera empedrada que salía del centro, el Mercedes negro de Alejandro se deslizaba silenciosamente como un fantasma, dirigiéndose hacia el norte. Dentro del coche, el ambiente era tan pesado que solo se escuchaba el incesante y regular sonido de los limpiaparabrisas, como la respiración de alguien conteniendo la emoción. Alejandro estaba sentado atrás, con las manos entrelazadas, los ojos fijos en la ventana. Dentro de él, la verdadera tormenta estaba en marcha. Con cada segundo que pasaba, el recuerdo de la canción de La Cebolla resonaba, conmoviendo la parte más profunda de su corazón que creía petrificado. Pero junto a eso, la voz familiar de la razón era fría y cruel. «Cuidado, Alejandro, la esperanza ya te mató una vez». Había pasado 10 años lidiando con estafadores. 10 años en los que, cada vez que alguien decía, «sé dónde está su hijo», él corría, y cada vez salía más herido. El primer niño fue un actor infantil. La segunda vez, un intento de extorsión. La tercera, el cuerpo de otro niño que la policía había confundido. Después de todo, Alejandro juró que nunca permitiría que nadie despertara su fe de nuevo. Sin embargo, hoy, una mesera con un uniforme holgado y zapatos rotos lo había hecho romper ese juramento. Al mismo tiempo, en Ciudad de México, Camila Duarte estaba sentada en el sofá de su sala, iluminada por una luz amarilla y tenue. Sobre la mesa, una copa de vino tinto reflejaba su silueta. Ella giraba su anillo de bodas en el dedo, lentamente, como alguien que medita sobre una partida de ajedrez. El teléfono vibró. Un mensaje de Fermín iluminó la pantalla. El jefe salió del restaurante con la chica. Se dirigen hacia Sonora.
Camila se quedó quieta por un momento. Luego, con una calma escalofriante, presionó el botón de llamada. La voz áspera de un hombre en el otro extremo sonó. «Señora, ¿alguna orden para mí?» Camila se recostó en el sofá, con la mirada vacía. «Él va a Santa Rosa. Quiero que ese lugar desaparezca antes de que él llegue. Un accidente, ¿entiendes?» «Entendido. No dejes rastros. No quiero que la prensa se entere». «Claro». Colgó el teléfono y lo puso sobre la mesa. El vino en la copa se agitó ligeramente. Camila miró por la ventana, donde las gotas de lluvia golpeaban el cristal rítmicamente. «Nunca recuperarás el pasado, Alejandro», susurró. «Ese pasado ya está quemado». En el coche, Lucía estaba sentada en el asiento trasero, abrazando fuertemente su viejo bolso de tela. No se atrevía a mirar directamente a Alejandro, solo lo miraba sutilmente por el espejo. El rostro del hombre emanaba un aura de autoridad difícil de describir, a la vez aterrador y doloroso. Alejandro preguntó con voz ronca: «Si me estás mintiendo, ¿sabes lo que estás haciendo?» Lucía se giró hacia él, su voz pequeña pero segura. «Si miento, estoy dispuesta a desaparecer esta misma noche, pero si digo la verdad, ¿qué hará usted?» Alejandro se quedó en silencio. No tenía respuesta. Lucía miró por la ventana, sus ojos soñadores como si viajaran en el tiempo. En el orfanato Santa Rosa, cada vez que llovía así, el pequeño chef tomaba un pequeño trozo de carbón y dibujaba en la pared una cocina con humo, con un hombre con un gorro alto cocinando sopa, y decía que era papá. Ella sonrió tristemente. El cuadro en su restaurante, ese cucharón de madera, es lo que él dibujaba todas las noches. Alejandro cerró los ojos suavemente. Una nueva grieta en el muro defensivo de su corazón. «Jefe», dijo Ignacio, el conductor, de repente. «Algo no está bien. Hay olor a humo». Alejandro abrió los ojos, frunciendo el ceño. «¿Humo?» «Sí. Veo adelante. El cielo está demasiado claro». Los tres miraron hacia afuera. En medio de la lluvia negra y espesa, un resplandor naranja y brillante iluminaba el cielo como una herida sangrante. Lucía gritó: «¡Fuego! El orfanato Santa Rosa está en llamas». Alejandro sintió que la sangre se le congelaba. Golpeó fuertemente el asiento delantero. «¡Más rápido! ¡Ignacio! ¡Más rápido!». No había sirenas, ni gente, solo una gigantesca luz roja que se elevaba en medio del bosque oscuro. El viejo edificio estaba siendo devorado, el sonido de la madera rompiéndose, el crepitar furioso del fuego. La lluvia no apagaba nada, solo hacía que el humo se elevara más densamente. Alejandro salió del coche, paralizado como una estatua. Lucía corrió hacia adelante, gritando: «¡Hay alguien adentro! ¡Madre Superiora! ¿Alguien me escucha?». No hubo respuesta. Ignacio tiró de Alejandro. «Jefe, no entre ahí. La pared está a punto de caerse». Pero Alejandro siguió avanzando, como hipnotizado. «10 años», murmuró. Llegó tarde otra vez. Lucía lo agarró del brazo temblando. «Jefe, mire». Señaló el estrecho camino de tierra detrás del edificio, donde el fuego aún no se había extendido. Bajo el relámpago, la huella de zapatos pequeños se marcaba claramente en el barro mojado, corriendo hacia el sótano de leña. Le tiene miedo al fuego. Se esconderá en el lugar más frío. Alejandro miró en esa dirección. En sus ojos, el fuego se reflejaba en 2 puntos rojos brillantes, uno de desesperación, otro de esperanza. «Vamos», dijo, casi ordenando. Los tres corrieron bajo la lluvia. Cada paso se hundía profundamente en el barro. Ignacio usó su hombro para embestir la puerta de madera del sótano. Las bisagras se rompieron, emitiendo un sonido retumbante como un grito. Una ola de calor sofocante salió, impregnada de humo y olor a quemado. Lucía entró primero.
La linterna temblorosa de su teléfono recorrió el espacio. En el suelo, entre las cenizas, un pequeño cuaderno medio quemado rodaba. Lucía lo recogió, limpiando suavemente el polvo. Las primeras páginas estaban chamuscadas, pero en el centro del cuaderno todavía había un dibujo a carbón intacto, una cocina, un hombre con un gorro de chef alto. Debajo, una nota infantil garabateada. Sigo cocinando para papá todos los días. Alejandro se arrodilló. Sus manos temblorosas tomaron el cuaderno. Miró la nota, las gotas de lluvia mezcladas con sus lágrimas. «Esta es su letra», susurró. «Miguel, mi hijo». Lucía puso una mano en su hombro. «Sigue vivo, jefe. Alguien supo que usted venía y quiso borrar todas las huellas, pero él logró dejarle esto». Alejandro levantó la cabeza, sus ojos llenos de una determinación abrumadora. Se giró hacia Ignacio. «Quiero que investiguen todo este incendio. Llama a la policía, pero no uses mi nombre públicamente». «Señor, ¿quién cree que está detrás de esto?» Alejandro apretó el puño. Su voz era baja y fría como el acero. «La única persona que sabía que me dirigía a Santa Rosa». A la mañana siguiente, cuando los bomberos apagaron el fuego, el sol acababa de asomarse. Las cenizas cubrían el área del orfanato como nieve gris. Alejandro estaba parado en medio de los escombros, sosteniendo el cuaderno medio quemado. Una ligera brisa sopló, abriendo la última página. En la parte inferior de la hoja, la tinta estaba borrosa, pero aún se podían leer algunas líneas pequeñas. «Papá, si la gente mala me encuentra, correré al viejo molino de viento. Allí huele a galletas como las que hacías antes». Alejandro miró la nota por un largo tiempo. Luego cerró el cuaderno. «Sonora», susurró. «El viejo molino de viento. Iré allí». A lo lejos, Camila estaba frente a la ventana de la mansión Duarte, recibiendo un mensaje de Fermín. «Completado. No queda nada». Ella sonrió, sirviéndose más vino, pero no sabía que, entre las cenizas de esa noche lluviosa, un pequeño cuaderno había logrado cambiar el destino de todos ellos. El hombre cerró el cuaderno medio quemado. Su mirada ya no era inexpresiva. Dentro de él, el verdadero fuego comenzó a arder, no el fuego del odio, sino el fuego de la fe resucitada. La lluvia se hizo más intensa, cayendo como hilos plateados que se entrelazaban en el espacio. A Alejandro no le importó el barro. Corrió, con pasos desiguales, siguiendo a Lucía por detrás del edificio en llamas, donde las zarzas rozaban sus costosos pantalones de traje, dejando manchas de suciedad. Ignacio, junto con dos guardaespaldas, encendió las linternas de sus teléfonos, cuya débil luz rasgaba la oscuridad densa de humo. El sótano de leña apareció como una sombra baja, el techo de hojalata deformado, medio derrumbado por el calor que se extendía desde el edificio principal. El fuego aún no había llegado allí, pero el olor a quemado y el humo eran penetrantes, envolviendo su respiración. Lucía se lanzó primero, sin dudar. Se agachó, tosiendo violentamente por el humo, y luego se arrodilló en la esquina más oscura del sótano, donde el agua de la lluvia que goteaba del techo caía constantemente en un charco frío. «Aquí», dijo, su voz ronca, señalando el suelo con manos temblorosas. «Debajo de este ladrillo viejo del horno». Él solía decir que si tenía un secreto, lo escondería en el lugar más frío. Usó ambas manos para intentar levantar el ladrillo de barro cocido, cubierto de musgo. Era pesado y resbaladizo, como si resistiera la fuerza humana. Alejandro se arrodilló a su lado, sin decir una palabra. Colocó las manos de un rey chef, una vez aseguradas por millones de dólares, sobre el barro blando, y juntos empujaron. «Déjame a mí», dijo secamente. Los dos, un magnate canoso y una mesera delgada, apretaron el ladrillo. 1, 2, 3. Se escuchó un golpe seco.
El ladrillo se movió, revelando un hueco de tierra negra debajo. Lucía se echó hacia atrás, jadeando. Alejandro se inclinó. Su mano temblorosa recogió algo que estaba mezclado con el barro. Una caja de galletas de hojalata, del tipo barato, con la tapa impresa con figuras de soldaditos de plomo con la pintura desconchada. La caja se sentía extrañamente ligera, pero en su corazón pesaba 1000 kilos. Usó la manga de su camisa para limpiar el barro y luego abrió suavemente la tapa. Las bisagras oxidadas chirriaron fuertemente. Dentro había una capa de bolsas de nylon viejas que envolvían cuidadosamente los tesoros de un niño. Un cuchillo de pelar frutas sin filo, unas cuantas tapas de botellas de cerveza y un trozo de papel de cuaderno doblado en 4, con los bordes amarillentos. Alejandro lo tomó, abriéndolo bajo la linterna de Ignacio. Restaurante del pequeño chef. Plato especial de hoy. Sopa de cebolla. Receta: 3 cebollas, 1 litro de lágrimas y mucha nostalgia. Dedicado a Papá Alejandro. Rey Chef. Precio: un abrazo. Debajo había una foto recortada de un periódico viejo. Alejandro sonriendo mientras recibía un premio Michelin, pero su rostro estaba borroso por las manchas de lágrimas que se habían filtrado y secado en el papel. Alejandro miró el papel por un largo tiempo. Su mano temblaba tanto que el papel también temblaba. No necesitaba pruebas de ADN, no necesitaba testigos. Solo con ver esa letra garabateada, él lo supo. Era Miguel, el hijo que creía muerto, el hijo de quien Camila decía que te odia por la muerte de su madre. En realidad, nunca había dejado de amarlo. Había escrito ese menú con crayones infantiles, enterrado en la tierra fría durante 10 años, esperando el día para venderle el tazón de sopa por el precio de un abrazo. Alejandro apretó el papel contra su pecho. Sus hombros temblaron, y por primera vez en muchos años lloró, no por desesperación, sino por ser perdonado. Sopa de cebolla, susurró, su voz se quebró. La compro. La compraré toda, Miguel. Ignacio y los guardaespaldas se dieron la vuelta en silencio. Nadie se atrevió a decir nada. Bajo la lluvia, el llanto de un padre se mezcló con el calor de las cenizas, sonando a la vez doloroso y bondadoso. Lucía se arrodilló a su lado, la luz de la linterna iluminando su rostro empapado por la lluvia y el humo. Quería decir algo, pero su garganta ardía. Su respiración se hacía pesada. Olas de humo espeso invadían el pequeño sótano, haciendo el aire irrespirable. Alejandro seguía mirando el papel sin darse cuenta de que Lucía se tambaleaba. Intentó decir: «Jefe, afuera, humo tóxico», pero la última frase se disolvió en el aire. Lucía se desplomó, cayendo suavemente hacia él. Alejandro se sobresaltó y la sostuvo. «Lucía, niña, despierta». Ignacio corrió, cubriéndose la nariz con un pañuelo mojado. «Señor, se está asfixiando. Hay que sacarla de inmediato». Alejandro cargó a Lucía. Ella era ligera en sus brazos, su cabello mojado caía sobre su hombro. Su costoso traje ahora estaba cubierto de ceniza, manchado de barro y humo, pero a él no le importó. Se inclinó, salió corriendo del sótano, el viento y la lluvia golpeando su rostro. Al llegar a la puerta, una ráfaga de aire frío llegó, trayendo el olor a quemado. A lo lejos, las luces de la ambulancia parpadeaban. Ignacio corrió detrás, llamando a emergencias y envolviendo a Lucía con su chaqueta. Alejandro la colocó en el asiento trasero del coche, golpeando suavemente su mejilla. «Lucía, escúchame. Me has ayudado a ver a mi hijo una vez más. No me dejes solo en esta noche lluviosa». Lucía abrió sus ojos empañados por el humo y sonrió débilmente. «Jefe, Miguel estará muy orgulloso». La frase quedó inconclusa. Se desmayó, su respiración se debilitó. Alejandro la agarró de la mano, como si se aferrara al hilo que lo conectaba con el pasado.
Ignacio se sentó en el asiento del conductor, gritando: «¡Sujétela fuerte! ¡Vamos al hospital más cercano!». El coche arrancó, salpicando barro por detrás. Alejandro levantó la cabeza, mirando a través del cristal mojado, donde la luz del fuego aún se proyectaba en el cielo como una herida abierta. En su mente, todas las piezas comenzaron a encajar: el incendio, la caja de hojalata, el menú, la mentira de 10 años atrás. No había duda. Alguien había orquestado todo. Respiró hondo. Su voz se hizo más grave y fría como una cuchilla. «Ignacio, llama al equipo de seguridad. Quiero saber quién provocó este incendio». «Señor, ¿a quién sospecha?». Alejandro miró hacia afuera, donde la luz del fuego se reflejaba en sus ojos como 2 brasas vivas. «A la única persona que sabía que me dirigía a Santa Rosa». El coche se lanzó a través de la noche lluviosa, dejando atrás las cenizas que aún humeaban. A lo lejos, Camila estaba parada junto a la ventana de la mansión Duarte, recibiendo un mensaje de Fermín. «Completado. No queda nada». Ella sonrió débilmente, sorbiendo un trago de vino tinto, pero no sabía que, entre las cenizas de esa noche, un papel de cuaderno amarillento había logrado resucitar el corazón del hombre que ella creía haber destruido por completo. Y en el compartimento del coche negro, que se dirigía a toda velocidad al hospital, Alejandro se inclinó para mirar a Lucía, que yacía inmóvil en sus brazos. La abrazó con más fuerza, susurrando como una promesa: «Esta vez no llegaré tarde». El Hospital Internacional de la ciudad estaba sumido en el sueño profundo de la noche. Solo se escuchaba el pitido regular del monitor de ritmo cardíaco en la habitación VIP. Fuera de la ventana, la tormenta había cesado, dejando gotas de agua que se deslizaban lentamente por el cristal como lágrimas aún sin secar. Dentro de la habitación, Alejandro estaba sentado en el sillón bajo junto a la cama. Se había limpiado superficialmente el barro de la cara, pero su camisa de diseñador todavía estaba manchada y desaliñada. No le importaba. Sus manos, que solo estaban acostumbradas a firmar contratos de millones de dólares o a manejar cuchillos de cocina con precisión, ahora pelaban torpemente la cáscara de una naranja. Lo hacía muy despacio, separando cuidadosamente cada gajo, quitando cada hebra blanca, como si este fuera el plato más importante de su vida. Lucía se revolvió y se despertó. El dolor de la herida en su cabeza la hizo fruncir el ceño, emitiendo un pequeño gemido. Inmediatamente, Alejandro dejó la naranja en un plato. Se inclinó, sosteniendo su hombro, ajustando la almohada para que estuviera un poco más alta. Su movimiento era torpe, pero sorprendentemente suave. «¿Te duele mucho?», preguntó, su voz grave y ronca por el cansancio. «El médico dice que tienes una costilla fisurada. No te muevas bruscamente». Lucía miró al poderoso jefe sirviéndola. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Jefe, le he ensuciado su camisa». «Shh». Alejandro le hizo una señal para que guardara silencio. Sostuvo un vaso de agua tibia con una pajita hasta sus labios. «Bebe, me has salvado la vida. ¿Qué importa una camisa sucia?». Lucía bebió obedientemente un sorbo de agua. El agua tibia la hizo sentirse un poco más lúcida. Su mirada se posó en la caja de galletas oxidada que estaba colocada con honor en la mesita de noche, junto a los modernos equipos médicos. «¿La ha abierto?», preguntó en voz baja. Alejandro asintió. Levantó la caja, acariciando las abolladuras de la tapa. Vi el menú: sopa de cebolla. Precio: un abrazo. Se ahogó, conteniendo las lágrimas para no llorar delante de la joven. «¿Cuánto tiempo ha pasado? Quiero decir, ¿desde que ustedes se separaron?». Lucía miró el techo blanco. Los recuerdos la invadieron dolorosamente. «Han pasado 5 años, señor. Ese día, una pareja vino al orfanato. Dijeron que eran parientes lejanos de él, que querían llevárselo para cuidarlo.
El pequeño chef no quiso ir. Lloró. Se aferró a la pata de la cama. Gritó: «Tengo que esperar a mi papá. Mi papá vendrá». La mano de Alejandro se apretó contra el borde de la cama. «Pero las monjas lo obligaron a irse», continuó Lucía, las lágrimas rodando por su almohada. «Antes de que lo arrastraran al coche, me metió esta caja en la mano. Me dijo: hermana Lucía, guarda esta receta por mí. Si no puedo volver, dásela al rey chef. Dile que ya me sé la receta de memoria». Alejandro bajó la cabeza. Así que su hijo no se había escapado del orfanato. Había sido engañado, vendido o algo peor. Durante los últimos 5 años, él había vivido en la opulencia, mientras su hijo estaba desaparecido. «¿No sabes a dónde se lo llevaron?», preguntó Alejandro con desesperación. Lucía negó con la cabeza, tristemente. «No lo sé, pero creo que todavía está buscando la forma de volver. Es el niño más fuerte que he conocido». Alejandro se quedó en silencio. Se levantó y le puso la manta sobre el pecho a Lucía. Miró a la chica flaca y herida frente a él con la mirada de un padre mirando a su hija. Ya no había distancia de jefe a empleada, ni desprecio, solo gratitud y protección. «Duerme», dijo suavemente. «A partir de ahora yo me encargaré. Lo encontraré, aunque tenga que poner el mundo patas arriba. Y te prometo que nadie te hará daño nunca más». Volvió a sentarse en el sillón, apoyando la mano en la frente, velando su sueño. Una rara escena de paz en medio de la tormenta de sus vidas. Pero esa preciosa paz era una espina en el ojo de quien estaba fuera de la puerta. A través del pequeño cristal de la puerta de la habitación, Camila había estado allí por un tiempo. Ella presenció todo. Vio a su esposo, el hombre que nunca le había pelado una naranja, que nunca había velado su enfermedad, cuidando atentamente a una sucia sirvienta. Vio la mirada tierna de Alejandro. Esa mirada no era solo gratitud, era la mirada de alguien que ha encontrado a su familia, y en esa familia no había lugar para ella. Los celos y el miedo se mezclaron, ahogando la garganta de Camila. Ella sabía que, si Alejandro creía a Lucía, volvería a investigar el caso de hace 10 años. Descubriría los tratos oscuros que ella y Fermín habían hecho para deshacerse de su hijastro. Y entonces, ella lo perdería todo: dinero, prestigio, y terminaría en la cárcel. «No puedo permitir que esto continúe», susurró Camila, su mano apretando su bolso de piel de cocodrilo hasta que sus uñas se rompieron. Retrocedió, dirigiéndose a la esquina oculta del pasillo del hospital, donde Fermín la esperaba con expresión de preocupación. «Señora, ¿cómo está la situación?», preguntó Fermín. Camila sacó su teléfono, su hermoso rostro distorsionado por la maldad. El viejo se ha creído todo lo que dice la niña. «Ya no podemos evitar que vaya a buscar al mocoso por la fuerza. Tenemos que atacar su confianza». «¿Qué quiere decir?». «Prepara el coche», ordenó Camila, su voz fría como el hielo. «Vamos a ver al doctor Méndez, nuestro viejo contacto en el hospital psiquiátrico. Dile que busque los archivos guardados y me consiga un historial psiquiátrico a nombre de Lucía. Que diga claramente: delirio grave, propensión a inventar historias sobre parientes desaparecidos o muertos». Fermín dudó. «Pero ¿falsificar un archivo tan rápido será posible?». Camila lo miró fijamente. «Golpéalo con dinero. Necesito ese archivo en menos de 1 hora. Convertiré a esa benefactora en una demente mentirosa. A ver si entonces Alejandro elegirá creer a su esposa o a una loca». Se giró para mirar la habitación por última vez, curvó los labios con desprecio y luego se fue, el golpeteo de sus tacones en el pasillo frío sonando como un martillo clavando un ataúd. La preciosa tranquilidad en la habitación no duró mucho. Justo cuando Alejandro había logrado dormir unos minutos en el sillón, un golpe seco y decidido en la puerta lo sacó de su sueño intermitente. La puerta se abrió. No era el médico. Camila entró.
Ya no estaba escondida en el pasillo. Traía consigo un fuerte perfume que dominaba el olor a desinfectante, y en la mano llevaba una carpeta de archivos azul sujeta firmemente. Alejandro frunció el ceño, llevándose un dedo a los labios para indicar silencio, señalando a Lucía, que estaba durmiendo. Pero Camila lo ignoró. Fue directamente a la mesa, colocando la carpeta junto a la caja de galletas oxidada. El sonido del cartón chocando contra la madera creó un ruido chirriante que hizo que Lucía se despertara sobresaltada, sus ojos abiertos con confusión. «Necesitas ver esto, Alejandro», dijo Camila. Su voz bajó a un susurro, pero llena de una falsa seriedad. «Siento tener que molestarte ahora, pero Fermín acaba de recibir esto de la oficina de archivos médicos de la ciudad. Creo que no deberías ser engañado ni un minuto más». Alejandro miró a su esposa y luego a la carpeta. La suspicacia de un empresario experimentado resurgió. Tomó la carpeta. En la portada decía claramente: «Historial psiquiátrico, nombre del paciente, Lucía, diagnóstico, trastorno delirante, delusional disorder, síndrome de falsos recuerdos». La mano de Alejandro se tensó. Hojeó las páginas. Líneas mecanografiadas frías, sellos rojos brillantes, firmas garabateadas de médicos. La paciente tiene tendencia a reconocer a extraños como familiares para llenar el vacío emocional después de quedar huérfana. Frecuentemente inventa historias detalladas sobre niños desaparecidos o muertos. Cada línea era como un balde de agua fría arrojado directamente sobre la llama de esperanza que acababa de encenderse en el corazón de Alejandro. Leyó, su frente se arrugó, su respiración se hizo pesada. Lucía vio el cambio en la expresión de Alejandro. Sintió el peligro, intentó incorporarse. El dolor en su costilla era punzante. «Jefe, ¿qué es eso?». Camila se giró hacia Lucía, sus ojos llenos de una compasión cruel. «Pobre niña, actúas muy bien, o tal vez tú misma crees tu propia obra de teatro, pero el papel y la tinta no mienten». Alejandro levantó lentamente la cabeza, miró a Lucía. La mirada cálida y protectora de antes había desaparecido, reemplazada por la duda, el dolor y el escepticismo. «Lucía», su voz era ronca, «¿alguna vez has recibido tratamiento psicológico?». «No, nunca». Lucía negó con la cabeza horrorizada, las lágrimas brotando. «Nunca fui a ver a un psicólogo. No tengo dinero para eso». «El archivo lo dice claramente aquí», intervino Camila, señalando con su dedo pintado de rojo la página. «Hospital Psiquiátrico Santa María, hace 3 años. Fuiste tratada gratuitamente bajo un programa de asistencia social. ¿Lo olvidaste? ¿O eso también es parte de tu enfermedad?». «Usted miente», gritó Lucía. Quiso abalanzarse y arrebatar la carpeta, pero el dolor en sus costillas la mantuvo en la cama. Se giró hacia Alejandro, agarrando la manga de su camisa, suplicando: «Jefe, créame, ella está inventando cosas. Ella tiene miedo de que encuentre a el pequeño chef». Alejandro estaba atrapado entre dos informaciones. Por un lado, su instinto le decía que creyera a la chica, pero por el otro, había evidencia médica, algo que su mundo siempre había respetado. Miró la caja de galletas oxidada y luego la gruesa carpeta de archivos. La caja era un objeto inanimado, pero este archivo lo explicaba todo. ¿Por qué conocía los pequeños detalles? ¿Por qué estaba obsesionada? ¿Por qué se lanzó a salvarlo? Porque lo consideraba el padre de su imaginación. Alejandro quitó suavemente la mano de Lucía de su camisa. Fue un gesto delicado, pero se sintió como un cuchillo cortando el hilo que los conectaba. «Necesito tiempo para verificar», dijo Alejandro, su voz volviendo a ser fría y distante. Tomó la carpeta de archivos, sin atreverse a mirar a Lucía a los ojos.
Jefe. Lucía susurró, desesperada. Sabía que no podía ganar contra esos papeles con sellos rojos. No tenía nada, era solo una huérfana. Pero en el momento más desesperado, un recuerdo brilló. Un detalle real que ningún paciente psiquiátrico podría inventar. Puede que no me crea, dijo Lucía, secándose las lágrimas. Su voz de repente se volvió extrañamente firme. Puede creer ese papel basura, pero crea en su olfato. Alejandro se detuvo en la puerta. ¿Qué quieres decir? Él se escapó hace 5 años, ¿verdad? Ella dice que fue adoptado, pero yo digo que se escapó de esa familia adoptiva y ha estado vagando durante 5 años. Y ahora... Lucía respiró hondo, mirando directamente a Camila, que estaba triunfante. Ahora está en el mercado de pescado San Miguel. Trabaja en el puesto de pescado número 4, turno de noche, de 2 a 5 de la mañana. Camila se sobresaltó. Ella sabía que el chico estaba en el mercado de pescado, pero no esperaba que Lucía supiera el número exacto del puesto. ¿Cómo puede una loca saber la hora exacta de trabajo y el número de un puesto de pescado?, preguntó Lucía, devolviendo la pregunta, sus ojos brillando con fuego. Si no me cree, vaya allí. Ahora son las 4 de la mañana. El olor a pescado es más fuerte en este momento. Si no lo encuentra allí, puede meterme en la cárcel o en el manicomio, como quiera. Alejandro se quedó paralizado. Mercado de pescado San Miguel. 4 de la mañana. Ese era el horario pico que solo la gente del negocio del pescado conocía. Una chica en el hospital o una paciente psiquiátrica no podría inventar un detalle tan lógico. Se giró para mirar a Camila. Vio un destello de confusión en el fondo de los ojos de su esposa. Alejandro sostuvo la carpeta bajo el brazo. No le dijo nada a Camila. Se giró hacia Lucía, asintiendo muy suavemente, el asentimiento de un hombre que acepta apostar por última vez. «Descansa», dijo brevemente. «Iré a comprobarlo». Se dio la vuelta y salió rápidamente de la habitación. Camila se apresuró a seguirlo. «Alejandro, ¿a dónde vas? ¿De verdad vas a ir a ese mercado sucio? ¿Estás loco?» Alejandro se detuvo frente al ascensor, presionando el botón del sótano. Se giró para mirar a su esposa, sus ojos afilados como cuchillos. «Tienes razón, Camila. Puede que ella esté loca, pero si está loca y aún sabe el lugar exacto donde está mi hijo, prefiero creer a una loca que a gente cuerda, pero inútil». La puerta del ascensor se cerró, separando el rostro pálido de Camila y la determinación de Alejandro. Su coche se lanzó de nuevo a la noche, directo hacia el olor salado del mar. ¿Y qué pasará después? Siga la historia hasta el final. El coche negro de lujo frenó bruscamente. Sus ruedas patinaron un poco sobre el pavimento mojado del mercado de pescados San Miguel. La puerta del coche se abrió antes de que el motor se apagara por completo. Alejandro salió. Su aliento se mezcló con la neblina salada y el espeso olor a pescado que impregnaba el aire. El olor a mar, a sal, a sangre, a hielo derretido, un olor que todos los ricos evitan, pero para él era como una corriente eléctrica que despertaba el pasado. Fue en ese olor penetrante donde revivió su juventud, el joven sin nada, que comenzó su negocio con un cuchillo de filetear en una pequeña cocina en el puerto. «Aquí», murmuró, su voz temblaba en el frío de la mañana. «Realmente está aquí». Caminó entre los ruidosos puestos, ignorando el barro negro que se pegaba a sus zapatos de cuero italianos. La gente gritaba, tiraba cajas de poliestireno. La luz amarilla y fuerte de las lámparas de alta presión creaba una escena caótica pero vibrante. Alejandro contó cada número de puesto, 1, 2, 3, hasta que sus ojos se detuvieron en el número 4, un puesto de pescado pequeño, viejo, escondido detrás de altas pilas de cajas de poliestireno. El dueño del puesto era un hombre gordo, con un cigarrillo en la boca, gritando ruidosamente. «Más rápido, mudo. Los clientes del hotel están esperando afuera. ¿Quieres que pierda el trato?»
Alejandro se escondió detrás de una columna de cemento. Su corazón latía con fuerza. Miró en la dirección que señalaba el dueño del puesto. Detrás de la pila de cajas, un joven estaba inclinado trabajando. Camiseta vieja, pantalones empapados, gorra de béisbol bajada cubriendo la mitad de su rostro. Delgado, silencioso, anónimo, como cualquier otro mozo de pescado en este lugar. Por un momento, Alejandro se sintió decepcionado. Era demasiado común. Quizás Lucía se había equivocado. Quizás esto era solo una ilusión que él intentaba crear en su desesperación. Pero justo en ese momento, el dueño del puesto arrojó un atún gigante de casi 40 kilogramos sobre la mesa, un cuchillo de carnicero brillante clavado en la tabla de cortar. En 10 minutos. Si arruinas un filete, no esperes tu sueldo. El joven no respondió, solo asintió suavemente. Levantó el cuchillo, y en ese instante, Alejandro se quedó atónito. No agarró el cuchillo como un trabajador normal. Colocó el pulgar y el índice en el lomo del cuchillo, los otros 3 dedos sosteniendo suavemente el mango. La postura de un chef profesional, alguien que sabe cómo controlar la fuerza del corte con precisión milimétrica. Sostener el cuchillo como si fuera un lápiz. La técnica que Alejandro le había enseñado a Miguel cuando el niño tenía solo 5 años, usando un cuchillo de plástico para cortar plastilina en la cocina. La hoja del cuchillo se deslizó, suave, pero decisiva. Un corte limpio, ordenado, sin tocar el hueso. El cuchillo parecía bailar, respetando cada fibra de la carne del pescado. Alejandro contuvo la respiración. No necesitaba ver su rostro. El ADN de los Duarte no estaba en la cara, estaba en las manos. La forma en que se inclinaba para evitar salpicaduras de sangre. La forma en que limpiaba el cuchillo después de cada corte. La forma en que inclinaba la cabeza como pidiendo disculpas a la criatura que acababa de morir. Todo era Miguel. Sus ojos se llenaron de lágrimas, calientes. Una parte de su alma, que creía podrida, ahora parecía ser jalada de vuelta. Salió de su escondite, paso a paso, su corazón latiendo violentamente. Miguel, su voz era ronca, quebrándose entre el ruido confuso del mercado de pescado. Miguel, soy papá. El joven se detuvo. Su brazo, sosteniendo el cuchillo, se detuvo en el aire. Giró la cabeza, lentamente, como si temiera que si lo hacía demasiado rápido, la ilusión desaparecería. La luz iluminó su rostro delgado, sus ojos color ámbar lo miraron. Esos ojos, la mirada de la infancia, de las mañanas en que padre e hijo cocinaban sopa de cebolla en la pequeña cocina. Alejandro dio un paso más. Su voz temblaba. ¿Tú estás bien? Papá vino a llevarte a casa. Miguel lo miró, sus ojos confusos y a la defensiva. Retrocedió un poco, como si la distancia de 10 años no pudiera acortarse con unas pocas palabras. Señor, su voz era ronca, casi un susurro. ¿Por qué me busca? ¿Quién? ¿Se lo dijo? Alejandro se ahogó. Quería decir, nunca dejé de buscarte. Pero su garganta estaba seca. Solo pudo decir, porque eres mi carne y mi sangre. No creí que estuvieras muerto. Miguel se quedó en silencio. Bajó la cabeza, su mirada fija en el charco de agua que reflejaba los rostros de padre e hijo. Me dijeron que usted me odiaba, dijo en voz baja. Dijeron que la muerte de mamá fue mi culpa, que usted juró no querer verme nunca más. La frase cayó como una pesada piedra. Alejandro sintió que su pecho se apretaba. El nombre de Camila pasó por su cabeza como una cuchilla. Ella no solo le había robado a su hijo, sino que también había sembrado en la mente del niño un miedo infinito. No, Miguel. Alejandro avanzó. Su voz temblaba por la contención. Nadie tiene derecho a hablar por mí. Tú no mataste a nadie. Tu madre murió en un accidente. No fue tu culpa. Escúchame, por favor.
Miguel negó con la cabeza. No corrió, solo retrocedió un paso más. Sus ojos estaban llorosos. Su mano seguía agarrando el cuchillo como el único objeto de protección en su vida. Ya no sé en quién creer, dijo en voz baja, luego bajó la cara. Durante todos estos años, la gente me dijo que era un niño maldito. Solo quiero estar en paz. Alejandro no avanzó más. Temía que cada palabra suya fuera como un paso que acorralara al niño. Solo se quedó allí, mirando en silencio las manos delgadas de su hijo, temblando junto a la hoja brillante y mojada del cuchillo. «No estás maldito», dijo, tan suavemente que casi era una oración. «Eres el único milagro que me queda en la vida». Una brisa marina sopló, haciendo volar el cabello debajo de la gorra de Miguel. Levantó suavemente la cabeza. En la luz tenue, sus dos miradas se encontraron, sin más dudas, solo dolor y el anhelo de creer. El ruido en el mercado seguía vibrante. El sonido de los cuchillos golpeando las tablas de cortar resonaba en alguna parte. Pero en el pequeño mundo de los dos, solo había silencio. Un silencio que contenía 10 años de separación. Alejandro no se atrevió a acercarse más. Temía que su hijo desapareciera si lo tocaba. Solo dijo, con la voz ahogada: «Mañana, en la plaza del Molino Viejo, donde solías correr cuando eras pequeño. Si quieres escuchar la verdad, ven allí. Papá te esperará». Miguel no respondió. Bajó la cabeza, recogió el cuchillo, limpió suavemente la hoja y luego se dio la vuelta, caminando en silencio, su andar lleno de conflicto. Alejandro se quedó mirando hasta que la silueta de su hijo desapareció en la niebla salada de la mañana. Cerró los ojos, las lágrimas brotaron, mezclándose con la lluvia y el olor penetrante a pescado. Ya no era la tormenta de pánico, sino el dolor profundo de un padre que acababa de recuperar a su hijo. Pero se dio cuenta de que el mundo le había robado la fe durante demasiado tiempo. En su corazón, una fría determinación se levantó. Si ya no cree en el amor, yo mismo haré que la verdad hable. «Miguel, no corras, por favor». La voz de Alejandro se perdió entre los gritos de los vendedores, el choque de las cajas de poliestireno y el sonido del hielo derritiéndose en el mercado de la mañana. Intentó abrirse paso entre la multitud, sin apartar la vista de la figura delgada que se escurría entre los puestos de pescado. Miguel no corría para huir, sino por el miedo que se había incrustado en su sangre. En su cabeza, las palabras que Camila le había dicho 10 años atrás seguían resonando como el silbido del viento. «Ya no te necesita. Si regresas, te llevará muy lejos, donde nadie te encontrará». Corría porque creía que era la única forma de sobrevivir, como un niño que huye de la oscuridad. Pero cuanto más corría, más débiles se volvían sus piernas. Su respiración se cortaba. Resbaló y cayó junto a un puesto de pescado. El agua salada y sucia le salpicó la cara. Alejandro se detuvo a unos metros. No se abalanzó de inmediato. Temía que un solo paso apresurado hiciera que su hijo se encogiera de miedo. Lo miró, su pecho agitado, sus ojos llenos de dolor. «Miguel», dijo en voz baja, su voz temblaba por la contención, «no voy a llevarte a ninguna parte. Solo quiero que me mires. Una vez». Miguel levantó la cabeza. Sus ojos color ámbar familiares estaban llenos de lágrimas, confundidos y sufrientes. Retrocedió un poco, su espalda delgada apoyada contra la fría pared de hojalata. «No se acerque». Su voz se quebró, como una súplica. «Usted no me necesita». La tía lo dijo. Alejandro dio un paso lento, abriendo sus manos, sin extenderlas, solo levantándolas frente a su pecho como para demostrar que no tenía nada más que sinceridad. «Has escuchado demasiadas mentiras, Miguel. No vine aquí a atraparte. Vine a llevarte a casa, el lugar que siempre ha sido tuyo». Miguel negó con la cabeza. Su voz casi se rompió. «Pero, ¿por qué ahora?
En estos 10 años, ¿dónde estuve yo? ¿Dónde estuvo usted? Alejandro tragó saliva. Lo busqué día y noche. Te perdí por confiar en la persona equivocada. Puso su mano sobre su pecho. Su voz se hizo más baja. Si hay alguien que merece ser castigado, soy yo. Pero, por favor, no te castigues a ti mismo huyendo más. Miguel se quedó en silencio. Su respiración tembló ligeramente. Afuera, el sonido de las olas rompiendo en el muelle, el grito de las gaviotas a lo lejos. Un largo momento pasó entre los dos. Solo el viento y el olor a sal marina se interponían. Alejandro dio un paso más. No dijo nada, solo extendió suavemente su mano. Una mano grande, callosa, pero aún lo suficientemente cálida. Miguel dudó. Miró esa mano. Luego miró los ojos del hombre al que le habían enseñado a temer. Pero en esa mirada no había poder, no había ira, solo una cosa: nostalgia. Miguel rompió a llorar. Se lanzó hacia adelante, sin dudar más, como si todas las barreras en su corazón se hubieran roto. Alejandro abrazó a su hijo, apretándolo en sus brazos temblorosos. «Ya pasó», susurró con la voz ahogada. «Papá está aquí. Nadie te hará daño nunca más». Miguel hundió su rostro en el hombro de su padre, sus lágrimas mezcladas con el olor a sal y el traje mojado por la lluvia. Todos los años de miedo, duda y anhelo de una palabra de amor, ahora se derritieron en ese abrazo. «Pensé que me odiaba», sollozó. «Pensé que la muerte de mamá era mi culpa». Alejandro negó suavemente con la cabeza, su mano acariciando el cabello mojado de su hijo. «Nadie merece que creas eso. Tu madre te amó. Y yo nunca dejé de hacerlo». Se quedaron allí en silencio, en medio del ruidoso mercado de pescado, pero parecía que el mundo entero se había alejado. La gente alrededor comenzó a detenerse suavemente. Algunos miraban, otros se inclinaban fingiendo trabajar. Nadie se atrevía a romper ese momento. Cuando Miguel se calmó, Alejandro sacó un pañuelo blanco de su bolsillo, limpiando suavemente las lágrimas y la suciedad del rostro de su hijo. Luego sonrió, con una mirada orgullosa y tierna a la vez. «Hijo, volvamos a casa. El desayuno de hoy, vamos a cocinar sopa de cebolla, como en los viejos tiempos». Miguel lo miró. Sus labios temblaban. Asintió, pequeño, pero decidido. Alejandro tomó su mano delgada, que se calentó en la suya. Padre e hijo salieron del mercado, entre la ligera lluvia y el olor salado del mar. Sin necesidad de ruido, sin sangre ni lágrimas, solo un abrazo, una palabra y una mano firmemente agarrada. Eso fue suficiente para reconectar 10 años de separación. El coche negro se deslizó suavemente por la elaborada puerta de hierro del restaurante El Legado. Estaba amaneciendo. Los primeros y débiles rayos de sol se filtraban a través de la niebla, iluminando los rostros manchados de barro de las 3 personas sentadas en el coche. Alejandro no llevó a su hijo a la mansión, un lugar lleno de recuerdos fríos y la presencia de Camila. Lo llevó al restaurante. Para él, esta era la verdadera casa, el lugar al que pertenecía su corazón. «Llegamos», dijo Alejandro en voz baja, dando un suave golpecito en la mano de Miguel. Miguel se encogió un poco al ver el lujoso edificio, miró su ropa rota y apestosa a pescado, y luego el traje destrozado de su padre. La vergüenza de la pobreza de 10 años lo hizo querer encogerse, pero Lucía, sentada al otro lado, tomó su mano. Su mano era cálida y firme. «No tengas miedo, pequeño chef. No eres un invitado. Eres el dueño de esta cocina». Alejandro asintió. Abrió la puerta del coche, saliendo primero. Ignorando las miradas de asombro del personal de turno de la mañana al ver a su jefe en un estado lamentable, levantó la cabeza y guió a los 2 jóvenes directamente a la entrada principal.
En el gran vestíbulo del restaurante, las luces seguían encendidas. Y allí, Camila ya estaba esperando. Estaba sentada en un sillón de terciopelo rojo, en medio del vestíbulo, sosteniendo una copa de vino, su rostro maquillado con esmero, pero sin poder ocultar la extrema tensión. A su lado estaba Fermín, el que acababa de escapar del mercado, con la cabeza gacha y temblando. Al ver a Alejandro entrar con Miguel, Camila se levantó de golpe. Tiró la copa de vino al suelo, haciéndola añicos, y corrió a interponerse en su camino. «¡Alejandro! ¡Estás completamente loco! ¿Cómo te atreves a traer a este mendigo apestoso a nuestro restaurante de 5 estrellas? ¿Vas a convertir el legado en un basurero?» Alejandro no se detuvo. Pasó a su lado, como si ella fuera aire. «A la cocina», le ordenó a Miguel y Lucía. «¿No me escuchas?», gritó Camila, agarrando la manga de su traje. «Es un estafador, está actuando. Míralo bien, no se parece nada a Miguel». Alejandro se detuvo, se giró, mirando a su esposa con una calma aterradora. «Tienes razón, Camila. Después de 10 años, la cara puede cambiar, la voz puede cambiar, pero hay una cosa que nunca cambia». Sacudió su mano, abriendo la puerta que conducía a la gran cocina central, reluciente de acero inoxidable. «Entren aquí. Todos entren. Te mostraré la prueba que ningún estafador puede fingir». En la cocina silenciosa, Alejandro se remangó. No llamó a un ayudante de cocina. Él mismo encendió la estufa, sacó 3 cebollas, un poco de mantequilla y un caldo que había estado cocinando a fuego lento desde la noche anterior. «Miguel», llamó suavemente, «¿te acuerdas?». Miguel estaba acurrucado en un rincón de la cocina, mirando a su padre manipular los ingredientes. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cada movimiento de Alejandro al cortar la cebolla y saltearla en mantequilla le era familiar, hasta el dolor. Esa era la única imagen que lo había calentado en las frías noches de invierno debajo de las escaleras del orfanato. Alejandro cocinó muy rápido. El aroma de la cebolla salteada en mantequilla se elevó, impregnando toda la cocina, dominando incluso el fuerte perfume de Camila. Solo 10 minutos después, un tazón de sopa humeante fue colocado sobre la mesa de preparación. Simple, rústico, sin adornos elaborados. «Pruébala». Alejandro empujó el tazón de sopa hacia Camila. Camila frunció el ceño con disgusto. «¿Por qué me pides que coma esta cosa barata?». «¡Come!», gritó Alejandro, sobresaltándola. Camila tomó a regañadientes una cucharada y se la llevó a la boca. La tragó rápidamente y se encogió de hombros. «¿Y qué? Es solo sopa de cebolla normal. Un poco sosa. Nada especial». Alejandro sonrió débilmente. Se giró hacia Miguel. No dijo nada. Solo empujó el tazón de sopa hacia su hijo. Miguel tomó temblorosamente la cuchara. No comió de inmediato. Se inclinó para oler el aroma que emanaba de la sopa. Sus hombros comenzaron a temblar. Luego probó un pequeño bocado. Sus lágrimas cayeron, mezclándose con la sopa. Levantó la cabeza para mirar a su padre. Su voz era ahogada, pero clara en cada palabra. «Le falta azúcar caramelizada. Papá, te olvidaste de caramelizar el azúcar antes de echar las cebollas. Solías decir que el amargor del azúcar quemado es lo que realza la dulzura de la cebolla. Es el color de la memoria». El espacio se congeló. Camila estaba atónita. No entendía nada. Alejandro rompió a llorar. Se abalanzó para abrazar a su hijo. Así es, hijo mío. Ese es el secreto de los dos. Ningún libro de cocina lo enseña». Se giró hacia Camila, sus ojos ardiendo. «Lo escuchaste. Viviste conmigo 10 años. Comiste mi comida miles de veces, pero nunca supiste cómo cocinaba porque nunca entraste en mi cocina con amor. Pero él, después de 10 años de separación, todavía recuerda exactamente el sabor amargo que le enseñé». Lucía estaba a un lado, sonriendo entre lágrimas.
sacó en secreto el teléfono de Fermín, que Ignacio había confiscado antes, de su bolsillo, presionando el botón de reproducción de la grabación que había logrado hacer en el mercado de pescado cuando Fermín confesó a los guardias. La voz de Fermín sonó áspera en la cocina silenciosa. La señora Camila dijo que teníamos que asegurarnos de que el mocoso no pudiera volver a trabajar. Si regresa, ella perderá la herencia. El rostro de Camila se quedó sin una gota de sangre. Retrocedió, chocando contra la encimera. «No, esto es un montaje. Alejandro, escúchame». Alejandro ya no se molestó en mirarla. Hizo un gesto a Ignacio, que estaba parado en la puerta. «Lleva a esta mujer y a este gerente. Llama a la policía y tráeme los papeles del divorcio. Ahora mismo». Ignacio y los guardaespaldas avanzaron, agarrando firmemente a Camila y Fermín y arrastrándolos. Los gritos y maldiciones de ella resonaron y luego se apagaron detrás de la pesada puerta. La cocina volvió a su tranquilidad habitual. Solo se escuchaba el suave burbujeo de la sopa en la estufa. Los tres se quedaron allí. Un padre, un hijo y una joven benefactora. Alejandro se secó las lágrimas, sonriendo a Miguel y Lucía. Sacó 2 tazones más, sirviendo sopa llena. «Vamos», dijo, su voz inusualmente cálida. «Desayuno de reencuentro. Aunque le falte el azúcar caramelizada, creo que la dulzura de hoy es suficiente». Miguel tomó el tazón de sopa, dándoselo a Lucía primero. «Toma, hermana», dijo, sus ojos brillando de alegría. «Me has encontrado a mi papá». Alejandro miró la escena, su corazón lleno de paz. Sabía que, a partir de hoy, esta cocina nunca volvería a estar fría. Miguel dejó caer suavemente la cuchara de plata en el tazón de sopa vacío. El sonido metálico resonó suavemente, pero esta vez ya no era el sonido del miedo, como cuando se le cayó el cuchillo en el mercado de pescado. Era el sonido de la satisfacción y la paz. Miró a su padre y luego a Lucía. Los tres se miraron y se echaron a reír, risas claras que disiparon la sombra oscura que había atormentado a la familia Duarte durante una década. Fuera de la gran ventana de cristal de la cocina, el sol ya estaba alto, radiante y deslumbrante. La tormenta de la noche anterior realmente había pasado. 1 año después. El restaurante ya no se llamaba El Legado, la herencia, con su apariencia fría y distante. El viejo letrero de latón había sido reemplazado. Ahora, la escritura suavemente curvada que brillaba en la entrada principal era El Reencuentro. El ambiente dentro del restaurante durante la hora pico de la cena era ruidoso y animado, pero era el ruido de la alegría, el sonido de las copas chocando, las risas y el aroma tentador de la comida se extendían por todas partes. En la cocina abierta, donde los comensales podían ver al chef trabajar, un joven dirigía la orquesta de fuego y especias. Ese era Miguel. No llevaba el traje de un heredero. Llevaba una chaqueta de chef blanca inmaculada, con un delantal atado a la cintura. Su cabello estaba bien cortado, revelando una frente inteligente. En su cuello, la vieja cicatriz de la soga que lo había atado años atrás todavía era visible, pero no la ocultaba. La consideraba una medalla de resiliencia. «Miguel, la mesa número 5 pide el atún sellado», gritó un ayudante de cocina. «Entendido», respondió Miguel. Sus manos voltearon el trozo de pescado en la sartén caliente, con destreza. Sus movimientos eran hábiles, decisivos y llenos de pasión. Espolvoreó un poco de sal marina por encima, sonriendo. «Listo. Sácalo mientras esté caliente». Observando desde un rincón, Alejandro asintió con satisfacción. Había envejecido un poco, su cabello se había vuelto más gris, pero la arruga de preocupación entre sus cejas había desaparecido por completo. Ya no era el rey déspota, ahora era un mentor, un padre orgulloso. «Lo hace mejor de lo que pensabas», dijo una voz suave a su lado. Alejandro se giró. Lucía estaba allí,
radiante con un elegante vestido de oficina color aguamarina. Ya no era la mesera flaca y asustada. Ahora era la gerente de recursos humanos del restaurante, amada por todo el personal, por su imparcialidad y comprensión. Es gracias a ti. Alejandro sonrió, sus ojos llenos de afecto. Le enseñaste a amar los ingredientes más baratos, para que pudiera apreciar los manjares más caros. Tomó la mano izquierda de Lucía. En su muñeca no estaba el reloj de bolsillo de oro que había causado la tragedia de antaño. Era un reloj de pulsera de cuero femenino, con una esfera sencilla, pero elegante. «Lucía», dijo Alejandro en voz baja. Su voz temblaba como la de un joven enamorado por primera vez. «Pasé toda mi vida persiguiendo el tiempo y la fama. Pero desde que llegaste, entendí que el tiempo más valioso no es el tiempo que corre el reloj, sino el tiempo que pasamos con la persona que amamos». Lucía se sonrojó, apretando suavemente su mano. «Jefe, no, Alejandro, estamos en medio del restaurante. No importa». Alejandro se rió a carcajadas. «Hoy es un aniversario especial». Dio 2 palmadas fuertes. El sonido resonó, haciendo que todo el restaurante se callara. Miguel apagó la estufa, se limpió las manos y se paró junto a su padre y Lucía. «Estimados clientes», dijo Alejandro en voz alta, su voz resonaba con orgullo. «Gracias por venir a El Reencuentro esta noche. Hoy quiero anunciar un pequeño cambio». Hizo una señal a un camarero para que corriera la cortina de terciopelo rojo en el lugar más prominente de la pared, donde antes colgaba el retrato sombrío del joven Miguel, con un marco negro. La cortina cayó. La gente exclamó asombrada y luego aplaudió ruidosamente. Era un gran cuadro al óleo, lleno de colores vibrantes. En el cuadro no solo había una persona. Había 3 personas paradas en una cocina inundada de sol. Alejandro estaba probando la sopa, con los ojos cerrados, saboreando. Miguel estaba haciendo malabares con un tomate, sonriendo de oreja a oreja. Y Lucía estaba en el medio, una mano en el hombro de Alejandro, la otra ajustando el gorro de Miguel. Los 3 estaban sonriendo. La sonrisa de aquellos que han pasado por la tormenta para encontrar la paz. Debajo del cuadro, una línea de texto dorado y brillante reemplazó la inscripción conmemorativa de antaño. La familia no es el lugar donde la sangre corre hacia el corazón. La familia es el lugar donde el corazón busca ser calentado. Miguel miró el cuadro, sus ojos enrojecidos. Se giró, abrazando fuertemente a Alejandro y Lucía. «Gracias, papá. Gracias, hermana». Alejandro rodeó con sus brazos a sus 2 hijos, uno de sangre y uno del destino. Miró por la ventana, donde la luz de la luna plateaba la ciudad. En algún lugar en el viento, escuchó el canto de la canción de La Cebolla, ya no con el sabor picante de las lágrimas, sino solo con la dulzura del mañana. Susurró, lo suficientemente alto para que las 2 personas más importantes de su vida lo escucharan. «Es suficiente. Nuestra casa ya está completa». Y así, la puerta del restaurante El Reencuentro se ha abierto, cerrando el viaje de 10 años de lágrimas del padre y el hijo Alejandro. La historia termina, pero la resonancia del tazón de sopa de cebolla, sin caramelizar el azúcar, quizás aún perdure en nuestros corazones, a través de la imagen de Alejandro, de un magnate arrogante que se inclina hasta el barro para recuperar a su hijo. Nos damos cuenta de una lección profunda. La fama o el dinero son solo fugaces. Lo único que nos mantiene firmes ante las tormentas de la vida es el calor de la familia. A veces, estamos tan ocupados creyendo en papeles sin vida, en el juicio de los demás, que olvidamos que la verdad reside en las cosas más simples, como el penetrante olor a pescado del trabajo duro, o un recuerdo trivial sobre los hábitos alimenticios de un ser querido.
Lucía, esa joven, nos ha demostrado que la familia no tiene por qué ser de la misma sangre, sino aquellos que están dispuestos a usar su espalda para protegernos cuando la pared se derrumba. Estimados oyentes de esta historia, ¿alguna vez, en medio del ajetreo de la vida, han permitido que los malentendidos o la distancia enfríen el calor de su propia cocina? La vida es corta. No esperen a perder para buscar frenéticamente como Alejandro. Valoren a las personas que están a su lado ahora mismo. Una llamada para preguntar cómo están, una comida juntos o simplemente un apretón de manos. No lo guarden, entréguenlo mientras puedan. Espero que la historia de hoy les haya traído un poco de calidez. Si se sienten solos o cansados, recuerden que siempre hay una cocina en paz esperándonos en algún lugar, siempre y cuando no perdamos la esperanza. Les deseo una noche tranquila y que siempre mantengan la llama del amor en sus corazones.